Bien, entonces vamos a iniciar pues un pequeño repaso sobre justamente los tejidos, que es el tema que se ha tocado pues durante esta semana, ¿no? Cuando hablamos de los tejidos, hablamos pues de un nivel superior de organización de los seres vivos. Entonces, repito, hablamos de células que tienen pues el mismo origen y como regla general pues la misma función. ¿De acuerdo? Bien, ahora, en el caso de las células, pues, o en los tejidos vegetales, el hecho de que la pared sea rígida dificulta un poco bueno, es decir, no es que dificulta, sino que no existe gran cantidad de espacio. Por lo tanto, lo que deberíamos, pues, comparar con la matriz intercelular que existe entre o en los tejidos animales, pues no podría darse, ¿no? Porque la pared, recuerda, también, ¿no?, permite pues la continuidad de las células formando un todo, lo que pues no ocurre eh, en los tejidos animales, ¿de acuerdo? Muy bien, y entonces pues ahí tenemos, ¿no?, primero el inicio de lo que son los tejidos, ¿no? Un momento, por favor. Bien, un momento, por favor, ¿sí? Bien, gracias. Y entonces, pues, como estábamos viendo, empezamos ya con los tejidos, ¿no? Cuando hablamos de los tejidos vegetales, pues los tejidos vegetales se van a dividir en dos grandes grupos. Los tejidos meristemáticos o llamados también embrionarios y los tejidos adultos o especializados. Los embrionarios tienen células que se caracterizan pues por ser pequeñas, con pared, ¿no?, celular primaria y estar pues en constante
mitosis, ¿no? Constante división. ¿De acuerdo? Ahora, este tejido meristemático se encarga exclusivamente, pues, del crecimiento. Crecimiento. Ahora, tenemos dos tipos, ¿no? Bien, a ver, vamos a encontrar entonces a los meristemos apicales o primarios. Bien, y entonces los meristemos apicales o primarios son los que se van a encargar, pues, del crecimiento en longitud, ¿no? Crecimiento longitudinal, ¿ya? Pero existen también existe otro meristemo que es el meristemo secundario o meristemo lateral. Como el nombre lo dice, estamos hablando, pues, de un tejido, ¿no? Tejido, ¿ya? Que va a permitirle al vegetal crecer en grosor o diámetro. Repito, le va a permitir al vegetal pues crecer en grosor o diámetro, ¿ya? De esa manera pues la planta también ensancha, no solo crece a lo largo, ¿no? Sino que también pues bien. Ahora, bien, y entonces el meristema secundario lateral, o lateral, perdón, decía, permite el crecimiento pues no en diámetro o grosor. Ahora, este meristemo tiene dos nombres. Tenemos ahí el cambium, ¿ya? Cambium o cambio, que pues va a dar origen a tejidos vasculares, como son el floema y el xilema, ¿ya? Y va a tener también luego pues el felógeno. Bien, entonces, el meristemo secundario tiene, repito, el cambio, ¿no? Que es un tejido capaz de originar más xilema y más floema, y a su vez pues tiene también, ¿no? Tiene también, repito, el felógeno, ¿no? El felógeno, que pues va a dar origen al tejido suberoso, ¿no? O corcho. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, vamos a ver los tejidos protectores. ¿Ya? Los tejidos protectores. Un momento, por favor. Bien, y entonces, cuando hablamos pues de los tejidos definitivos,
o adultos, hablamos, por ejemplo, los tejidos protectores, ¿cierto? Llamados también cobertores. Los tejidos protectores o cobertores, como el nombre lo dicen, pues cubren o protegen, ¿ya? Cubren o protegen. Bien, ahora tenemos la epidermis y la peridermis. La epidermis es un tejido, la epidermis es un tejido que está formado por células incoloras, incoloras, ¿de acuerdo? Incoloras, repito, que están cubiertas pues por una capa de cera llamada cutina, ¿ya? Y que pues tienen una modificación llamada estoma. Ahora, las células epidérmicas, ¿ya? Las células epidérmicas se encargan pues de proteger estructuras como las hojas, las flores, los frutos. Bien, ahora, el estoma, te decía, pues es una estructura adaptativa muy particular de este grupo de plantas con flores llamadas, ¿no? Perdón. Es una adaptación, te decía, de este grupo de plantas, ¿no? Para poder, pues, intercambiar gases sin ningún inconveniente. Un momento, por favor.
Bien, entonces decíamos pues que cuando hablamos de los tejidos epidérmicos o del tejido epidérmico, este se va a ubicar pues en partes jóvenes, ¿no? Del vegetal. Bien, y entonces en la epidermis vamos a encontrar en la parte inferior, sobre todo de las hojas, ¿de acuerdo? En la epidermis inferior de las hojas, un par de estructuras, un par de células que juntas forman lo que llamamos pues el ostiolo. Perdón, disculpas. El sistema estomático, ¿no? El estoma. Bien, bien. Y entonces, en el caso del estoma, estamos hablando de que el estoma tiene dos células, ¿no? Con forma de riñón, llamadas células oclusivas o células de cierre o células guarda. ¿Ya? Un momento, por favor. Pónganse sus sandalias. ¡Morriga! Sí, no puede ser nada. Hola, hola, hola. Bien, bien. Entonces, pues vamos, les decía, vamos a continuar con el asunto del estoma, ¿no? Oh, ah, ah, ya, bien. Entonces estamos en la peridermis ahora. ¿Qué diferencia hay entre la epidermis y la peridermis? La diferencia es que mientras la epidermis o tejido epidérmico es, pues eso, un tejido, la peridermis resulta más bien ser una agrupación de tejidos. A ver, hablamos de que tenemos el cambium suberoso o felógeno y a partir de él surge hacia el exterior el suber o corcho y hacia el interior otro paquete de células llamadas pues felodermis. Esta felodermis, ¿no? Va a dar origen pues a más parénquima, ¿no? Que es tejido de relleno acá dentro de la planta, ¿de acuerdo? La peridermis se ubica pues en plantas que son ya adultas, ¿no? Troncos muy, muy adultos, ¿de acuerdo? Y presentan pues unas pequeñas cavidades llamadas lenticelas que pues funcionalmente, ¿no? Funcionalmente son lo mismo que el ostiolo. Bien, y entonces tenemos que esta peridermis se encuentra, repito, en pues plantas ya muy, muy, muy adultas, ¿no? Muy bien, siendo así,
Vamos a continuar entonces pues con los demás tejidos vegetales. Tenemos a los tejidos fundamentales o parénquima. Fundamentales por el trabajo que desarrollan, es decir, porque su trabajo es fundamental en el metabolismo vegetal. De forma tal pues que no pueden o no podrían los vegetales existir sin la presencia de estos tejidos. Bien, ¿cuáles son estos tejidos? Tenemos el parénquima clorofiliano, llamado así porque contiene pues el pigmento llamado clorofila, llamado también parénquima de elaboración, porque justamente en este parénquima pues se va a elaborar. Bien, ahora, el parénquima clorofiliano se ubica pues preferentemente en las hojas, aunque también podría ser hallado pues en los tallos verdes, ¿no? Tallos jóvenes, incluso pues no de plantas herbáceas, ¿no? Bien, bien. El parénquima de reserva es aquel que se encarga pues de almacenar ciertos compuestos orgánicos que pues el vegetal va a ir procesando y almacena, repito, ¿no? Almidón, por ejemplo. En ese caso se va a llamar pues parénquima amiláceo. O puede almacenar pues no agua, en ese caso se va a llamar parénquima acuífero. O puede almacenar también pues aire y se llamará parénquima aerífero. Bien, el tejido parénquima acuífero almacena agua. ¿En quiénes? Pues en las llamadas plantas suculentas, ¿no? Plantas suculentas o xerófilas, ¿no? Xerófilas. Como tienen pues la capacidad de almacenar agua, bien. Y entonces, pues, repito, almacena agua para justamente aquellas plantas que viven en zonas desérticas, ¿no? Cactáceas, euforbiáceas, etcétera. El parénquima aerífero, ¿ya? El parénquima aerífero almacena aire en los espacios intercelulares. Bien, tenemos ya entonces como ejemplos de plantas con parénquima aerífero, pues a los nenúfares, a la flor de loto, ¿de acuerdo? Entre otras, ¿no? Luego tenemos el tejido de sostén o de soporte. Azúcar. Un momento, por favor.
Bien, el tejido de sostén, como el nombre lo dice, lo que brinda pues es soporte, ¿no? Resistencia a lo que ocurre en el vegetal, ¿ya? Soporte, resistencia a la tensión, a la tracción, ¿de acuerdo? Sobre todo al hecho pues de sostener el cuerpo vegetal, ¿de acuerdo? Razón por la cual pues tenemos dos tejidos, ¿no? Un tejido hecho de células vivas, que es el colénquima, donde tenemos pues las células parcialmente engrosadas, sobre todo en las aristas, perdón, miento, en los vértices, sobre todo en vértices. Bien, y entonces este engrosamiento parcial le permite mantener la flexibilidad al mismo tiempo que darle pues solidez, ¿no? Solidez estructural, pero también flexibilidad. El esclerénquima, en cambio, es un tejido más endurecido, tanto así que pues el término esclera, ¿no? Significa duro, ¿no? O endurecido. Es un tejido que tiene células muertas que están totalmente pues llenas de lignina, ¿ya? O sea, sí pues, ¿no? Bien, y entonces, ¿dónde encontramos esclerénquima? Pues en troncos ya adultos, ¿no? En raíces también bastante adultas, en la pepa de algunos alimentos, o la del durazno, el mango, pues, perdón, decía pues no mango, durazno o melocotón, ya, de ese tipo, ¿no? Vamos ahora con los tejidos conductores. Bien, los tejidos conductores, como el nombre lo dice, conducen, repito, conducen savia. Ya van a conducir savia. Ahora, esta savia pues puede ser bruta o elaborada, dependiendo pues de cuál es su composición, cuál es su... Bien, conducen savia, transportan savia, que es el fluido circulante de los vegetales, y encontramos pues aquí al xilema y al floema. Bien, veamos entonces con el xilema. El xilema, en términos muy breves, nace de la raíz y su destino es el extremo apical, ¿no? La punta donde está la hoja, ¿ya? Ahora, ahí, en ese extremo, la versión, bien, el xilema te decía entonces nace en la raíz, termina en las hojas,
Por lo tanto, su sentido es pues ascendente, el transporte es unidireccional, ¿ya? Bien, listo. Bien, transporta desde el suelo hasta las hojas la savia bruta, es decir, el agua y pues unas cuantas sales, ¿de acuerdo? Perdón, perdón. Bien, decía que el xilema pues nace en la raíz, termina en las hojas, esta es su distribución y la célula de tipi, la célula más, perdón, acá. Las células que forman estos vasos, ¿ya? Son células anucleadas, o sea, células sin núcleo. Pero aquí al costado tienen una célula nucleada. Bien, el floema, el floema hace el viaje opuesto, ¿no? Va por las hojas, o desde las hojas, baja por el tallo, hasta dirigirse a las zonas en donde se va a almacenar. Repito, ¿no? Zonas a donde va a ser, pues, bien. Entonces tenemos por acá, en el floema, en el floema, bien, las células del floema, por otra parte, son células que están vivas, pero que no tienen organelas. Es más, no hay pues mitocondrias, no cloroplastos ni ese tipo, no hay nada de eso. Y entonces, cómo es que intervienen en este proceso, ¿no? Pues recuerda, bien. Ahora, en el floema, ¿no? El floema, como proviene desde la hoja, lo que hace es traer la llamada savia elaborada. La savia elaborada por la hoja, ¿correcto? La savia elaborada por la fotosíntesis. Esa rica en nutrientes, pues va a descender, pero una parte va hacia la raíz, ¿ya? Y otra parte va hacia los que, pues, bien, y entonces, el flema que transporta desde la hoja hasta tallo almacenante, camote almacenante, fruto almacenante, pues, lo que llega, pues, ¿no? Estas partes del cuerpo es justamente la misma savia, ¿no? La glucosa, ¿no? La glucosa, no otro, sino la glucosa fundamentalmente. Bien, cuando hablamos de los tejidos secretores, estamos hablando, pues, ¿no? De estructuras que forman uno o más compuestos, ¿ya? Que se impregnen, ¿no? Que pues, pueden llegar a generar tantos, ¿no? Generar, perdón, tantas y diversas formas de secreción,
pero aún así se han agrupado, ¿no? En nectarios que pues forman néctar, a los pelos glandulares que pues lo mandas bien. Entonces, los nectarios pues liberan néctar que va a ser transportado pues hacia otra flor, ¿ya? Tenemos luego los pelos glandulares, ahí tenemos el caso, por ejemplo, pues de el fruto, ¿no? El gajo de la mandarina, de la naranja, que aún siendo pues pequeño lo cortas y encuentras al extenderlo, pues varias cantidades, ¿no? De pelos pequeñitos, pequeñísimos, ¿no? Son los pelos glandulares. Bien, ahora, luego tenemos las cavidades secretoras, esas que encontramos en la cáscara de naranja, de limón o de otras, y pues los tubos, bien, los tubos laticíferos, pues como el nombre lo dice, almacenan látex, ¿no? Almacenan látex. Muy bien, y ya tenemos ahí pues el asunto de los tejidos vegetales. Los tejidos animales son cuatro.
el epitelial, conectivo, conjuntivo, muscular y nervioso. Cada uno deriva específicamente de, de una parte del embrión. O sea, hablamos pues de alguna o algunas de las capas germinales de un embrión. Bien, ahora, el tejido epitelial básicamente es un tejido avascular, ¿de acuerdo? Es decir, carece de vasos sanguíneos y obtiene pues nutrientes por difusión de lo que llega a través pues de la membrana basal, ¿de acuerdo? Que está pues en el tejido conectivo. Las células epiteliales regeneran rápidamente, pues justamente hay división celular, ¿de acuerdo? Y eso pues es una diferencia fundamental. Después, las células animales, bien, entonces, las células del tejido epitelial están muy unidas, por eso es que hay poco espacio entre ellas, ¿no? Se llama pues desmosoma, ¿no? Bien, ahora, entonces, teniendo esto ya del tejido epitelial, recuerda, los desmosomas son estructuras que van a unir una célula epitelial con otra célula epitelial, dejando, repito, un nulo o escasísimo espacio intercelular. Y los hemidesmosomas van a unir, pues, a la membrana, o van a unir a la célula, perdón, con la membrana basal, que es del tejido conectivo. Bien, ¿cuáles son las funciones, no? Las funciones del tejido epitelial. Protección. El tejido epitelial forma, pues, parte fundamental, pues, de la estructura de la piel. Por lo tanto, ¿no? Su piel debe, pues, eh, función de protección. El tejido epitelial se encarga de proteger a los demás tejidos, hablando, por ejemplo, del epidermis. También el tejido epitelial va a poder ser hallado en el mesotelio, que cubre las vísceras, y en el endotelio de los vasos sanguíneos. A nivel, pues, de las trompas de falopio, las células epiteliales con cilios, pues pueden, ¿no? Desplazar, ¿no? El óvulo, pues, desde la resección cerca del ovario hasta finales, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Hasta, digamos, hasta el momento en el cual el cigoto tiene que implantarse, ¿no? Hasta ahí es donde llega el trabajo de estas células que se encargan del transporte transcelular a nivel de las trompas de falopio. Luego tenemos otra función, la función de secreción, ¿no? Liberan moco o mucus, vendidas. Bien, luego tenemos la capacidad de absorción a nivel tanto intestinal como a nivel renal. La absorción fue pues importante. Bien, y entonces vamos a ver ahora la función receptora o sensorial. Hablamos pues de la capacidad para capturar o percibir estímulos externos. Hablamos por eso entonces del epitelio sensorial que se ubica pues en muchos órganos sensoriales, como por ejemplo, ¿no? La mucosa
la pituitaria amarilla, ¿no? Que es justamente donde encontramos, pues, ¿no? Una conjunción de resección externa, ¿no? De diversos olores que no podríamos percibir por completo, pues, si es que no existiese. Bien, también hay una función reproductiva cuando hablamos del epitelio germinal que se encuentra, pues, en las gónadas masculinas y femeninas, o sea, en los testículos y en los ovarios. Bien, vamos entonces, vamos entonces, pues, a la siguiente parte, que es la clasificación. El llamado epitelio de revestimiento y cubierta, pues hace exactamente eso, cubre y reviste. Puede ser simple o puede ser estratificado. La diferencia está en que el simple es una sola capa de células sentadas todas sobre la membrana basal, mientras que en el estratificado, pues tenemos varias capas, ¿no? De células, ¿ya? Una sobre la otra. Y luego tenemos esta visión de otros dos tipos de epitelio, pero que no vienen al caso. Muy bien. Ahora, el epitelio simple, plano, vamos a encontrar en el alveolo, en el endotelio de los vasos sanguíneos. El cúbico lo vamos a encontrar, pues, en los canales glandulares, ¿ya? Y el cilíndrico lo vamos a encontrarlo en el intestino. El estriado puede ser estratificado o no estratificado. El estratificado, perdón, cornificado o no cornificado. El cornificado en la última capa tiene, pues, una cubierta más densa de queratina, ¿ya? Mucho más densa de queratina, lo que le da, pues, la capacidad de defenderse del desgaste por fricción, ¿de acuerdo? Y entonces la capacidad, repito, para defenderse del desgaste, pues, no por fricción, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿dónde encuentro, pues, al epitelio estratificado con queratina, ¿no? O queratinizado?
Bien. Y entonces, luego tenemos el epitelio pseudoestratificado, llamado también epitelio respiratorio, porque justamente ahí pues se ubica, ¿no? Se ubica. Bien, ahora, el pseudoestratificado, repito, se llama también respiratorio, pues justamente, forma pues lo que denominamos el tubo respiratorio. Además que ahí también podemos encontrar, ¿ya? Ahí también podemos encontrar pues, bien, ahora el epitelio estratificado te decía, también tiene, ¿ya? También tiene cilios, ¿no? Para pues poder filtrar el polvo que pues es capaz de ingresar todavía pues a las vías respiratorias. El epitelio polimorfo es aquel epitelio que es capaz de cambiar su forma y que lo ubicamos básicamente pues en las vías urinarias. Di el otro nombre, ¿no? Uroepitelio, que justamente es pues, ¿no? Algo que indica que estamos frente a riesgos, ¿ya? Porque pues, a ver, cuando el polimorfo se llena, ¿no? Hablamos de la vejiga, de ejemplo, hay que evacuar la orina, no retenerla, pues podría ocasionar algún tipo de lesión, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos el epitelio glandular. El epitelio glandular está formado pues por glándulas, como el nombre lo dice, repito, está formado por glándulas. Estas glándulas ya pueden pues verter su contenido directamente a la sangre o verterla pues en, ya, repito, el epitelio glandular tiene pues su estructura llamada adenómero, ya, la cual puede desembocar directamente en el exterior, ¿no? De la glándula o puede desembocar directamente pues en los vasos sanguíneos, ¿ya? Y no libera su contenido a través de los vasos sanguíneos, entonces es una glándula bien. Y entonces, el epitelio glandular, te decía, pues puede ser epitelio o glándula eh, endocrina o glándula exócrina. ¿De qué va a depender? De si será exócrina, repito, si su contenido, ya, si su contenido, pues se vierte al exterior, ¿no? A su exterior, al exterior de la glándula, ¿ya? Será endocrina si el contenido se vierte, pues, al torrente sanguíneo, ¿ya? Al torrente sanguíneo.
Eso es en cuanto pues a este tipo de tejido, ¿no? Hay una glándula llamada mixta. ¿Por qué? Pues porque justamente puede realizar ambas cosas, ¿no? O sea, puede ser endocrina y exocrina al mismo tiempo. Bien, tenemos ahora el tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido que abarca o que comprende a otros tejidos, ya, es decir, se llama conjuntivo por eso, pero también se llama conectivo pues por la principal función que tiene este tejido, que es justamente la de conectar, ¿no? La de conectar pues con otros. Bien, ahora, el tejido conectivo está formado por células de diverso tipo, siendo pues la célula más llamativa, más importante, la célula, ¿no?, pluripotencial, que es la célula madre, ¿no?, la stem cell, ¿de acuerdo? De la cual pues van a derivar todas las otras células, ¿sí? Bien, bien. Ahora, el tejido conectivo tiene pues una matriz extracelular o intercelular bastante particular en el sentido pues de que esta matriz tiene ¿no?, dos partes esenciales, ¿no? Lo que es pues la sustancia amorfa, ¿ya? La sustancia amorfa y la parte de las fibras. Repito, la sustancia amorfa y la parte de las fibras. La sustancia amorfa está formada por agua, por proteínas, ¿no? Por ácido hialurónico, por ejemplo, ¿no? Y la parte pues de fibras, donde vamos a encontrar las fibras colágenas, elásticas y obviamente las reticulares. Bien, ahora, las células que vamos a encontrar acá son pues justamente, ¿no?, la célula madre, que es la principal, te decía. Luego vamos a encontrar, decía, la célula llamada pues fibroblasto. Vamos a ampliar un poco. El fibroblasto es tal vez la célula principal luego de la stem cell, porque pues si tenemos en cuenta el fibroblasto, es el que va a formar la matriz, es decir, tanto la sustancia amorfa como pues las fibras, ¿de acuerdo? Repito, va a formar tanto la sustancia amorfa como las fibras, ¿de acuerdo?
Luego tenemos este fibroblasto con el tiempo se va a convertir pues en fibrocito, que es la célula adulta. ¿Ya? Les repito, es pues la célula adulta. ¿Ya? Luego tenemos que a partir, ¿no? Como te decía, pues, ¿no? A partir de la stem cell, pues vamos a obtener condroblasto, que luego se convertirá pues en condrocito, ¿no? Recordando pues esa constante, ¿no? ¿Ya? Y pues condroblasto y condrocito los encontraremos en el tejido cartilaginoso, ¿ya? Luego tenemos el adipocito, que, bueno, previamente pues ha sido adipoblasto, ¿ya? Luego tenemos las células llamadas osteoblasto, que es pues la célula ósea, y el osteoblasto pues pasará por, pasará a convertirse en osteocito cuando pues llegue a etapa adulta, ¿de acuerdo? Bien, esas son en general las células, pero además tenemos las células mesoteliales, las células endoteliales. Las células endoteliales pues son las que están, como te decía, en el endotelio, ¿no? Que es lo que cubre a los vasos sanguíneos, y el mesotelio es pues lo que cubre a las vísceras, ¿de acuerdo? Bien, ahora, además, también vamos a encontrar otras células llamadas pues libres porque básicamente son las que están en la sangre, ¿no? En el tejido conjuntivo sanguíneo o sangre. Donde hablamos pues del linfocito B, ¿no? Bien, y vamos a encontrar pues acá la célula madre hematopoyética, de la cual derivarán pues los linfocitos, los demás leucocitos, los eritrocitos y obviamente pues en algún momento también, ¿no? Los eh, trombocitos o plaquetas. Solo que recuerda pues los trombocitos no son exactamente células, no son fragmentos. ¿Ya? Bien, las fibras colágenas, como el nombre lo dice, pues están hechas de colágeno, ¿ya? Y van a otorgar pues resistencia, ¿no? A el lugar o el órgano en el cual se encuentran. Las fibras elásticas están hechas pues de la proteína elastina. Lo que van a hacer pues es dar, ¿no? Flexibilidad a la zona donde se encuentra. ¿Ya? Las fibras reticulares pues en verdad son fibras colágenas
ya cruzadas o entrecruzadas que pues van a formar una especie de mallas, ¿no? Redes en donde pues, o en los órganos en los cuales se encuentran, ¿no? Bien, y entonces pasamos a la clasificación ya del tejido conectivo. Cuando hablamos del tejido conectivo, pues la clasificación tiene o va desde el tejido conectivo propio o propiamente dicho, o tejido conectivo pues general, ¿ya? General, hasta el tejido conectivo pues especializado. Cuando hablamos del tejido conectivo propio o general, hablamos en primer lugar del tejido conectivo embrionario, llamado así porque obviamente pues está o proviene del embrión. Este tejido embrionario puede ser tejido mesenquimatoso o mesénquima, que es pues, el mesodermo embrionario, o puede ser tejido mucoso, que es el que se halla en el cordón umbilical. Estos tejidos son tejidos ricos en células madre y por eso no solamente se cuidan, ¿no? Sino que además, bien, repito, es tejido rico en células madre que pues espera sirvan a una persona con algún tipo de dolencia o padecimiento en un futuro al congelar pues su cordón umbilical. Luego tenemos el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso irregular, el denso regular y el tejido conectivo elástico. El laxo es el verdadero tejido conectivo porque es el que se encuentra en abundancia entre los órganos, ya es el que se encuentra, repito, entre los órganos. Bien, el tejido conectivo denso, a diferencia del laxo, tiene mayor cantidad de fibras. En el laxo hay menos. La diferencia entre denso irregular y el denso regular es justamente la disposición de esas fibras. Mientras que en el regular las fibras colágenas son paralelas, en el irregular pues están aleatoriamente. En el regular, el hecho de que las fibras sean paralelas hace que perdón, los fibroblastos pues también se alineen, ¿no? Mientras que en el denso irregular pues no ocurre así. En el denso regular vamos a encontrar órganos como pues no tendones, ¿no? Eh, repito, vamos a encontrar pues en el denso regular tendones, ligamentos, ¿ya? Y en el denso irregular lo vamos a encontrar pues formando el pericondrio, que es lo que cubre el cartílago, y el periósteo, que es lo que cubre pues al hueso, ¿no? Luego tenemos el tejido conectivo elástico, es un tejido lleno de variantes pues, no. El tejido conectivo elástico, perdón, te decía, lo vamos a encontrar en los ligamentos intervertebrales, ¿ya? Vamos a encontrar pues justo en esta zona en donde pues estos ligamentos intervertebrales van a permitir acomodar la columna, ¿no? De manera pues adecuada, ¿ya? Luego tenemos el tejido conectivo ya especializado, donde hablamos del tejido adiposo. Hay dos tipos, el blanco y el pardo. O hablamos sobre el tejido adiposo, formado por los adipocitos,
ya, formado, repito, pues por los adipocitos. En este tejido adiposo vamos a encontrar, ¿no?, una elevada concentración, pues, de triglicéridos, ¿no? De grasas. En el adiposo blanco hay una sola gota de grasa y en el pardo hay muchísimas, ¿ya? Bien, ahora, el tejido adiposo blanco o amarillo se encuentra normalmente cubriendo, pues, las vísceras, ¿de acuerdo? Con excepción, pues, de aquellas zonas en donde aparezca la grasa parda, ¿no? Que es más térmica, o sea, resguarda mejor el calor. Mientras que la grasa, pues, bien. Ahora, la grasa parda, pues, se localiza en espalda, ¿correcto? Parte del cuello, que son, pues, zonas en donde se concentra para la protección, ¿no? Digamos de manera coloquial, ¿no? Protección del frío o del choque térmico, ¿no? Bien, vamos con el tejido cartilaginoso que forma los órganos llamados cartílagos. Bien, el tejido cartilaginoso forma pues a los órganos llamados cartílagos. Bien, 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 bienvenido, bienvenidos. A ver, ¿hay alguna consulta respecto a esta semana, las semanas anteriores? Por favor, estoy atento. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, te escucho. Profesor, ¿me podría explicar bien sobre el tejido conectivo del tejido adiposo? ¿Qué específicamente? Porque justo eso es lo que hemos visto y en verdad no hay, dentro de lo que se toma en examen de admisión, no hay una gran variedad de cosas, ¿no? Es muy puntual su función, incluyendo sus características, ¿ya? Pero si tienes de repente alguna duda más profunda o algo que no quedó claro, te rogaría que me lo comentes para poder tener un punto exacto de partida, ¿no? Bien, a ver, entonces, si no hay pues más aclaración, pasaremos rápidamente a recordar esto de tejido adiposo. Les decía que el tejido adiposo, justamente pues es lo que estamos viendo en pantalla. El tejido adiposo ya está formado por las células llamadas adipocitos. Sin embargo, recordemos que antes de ser adipocitos fueron adipoblastos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como adipoblastos, empiezan a almacenar triglicéridos, gotas de grasa. Con el tiempo, pues estas gotitas son un poquito más grandecitas, ya visibles, y se va a llamar a esta célula osteocito. Bien, y entonces,
Una vez que tenemos ya eso más o menos claro, hay dos tipos de tejido adiposo. Recordando además que el tejido adiposo está vascularizado y también inervado, o sea, hay vasos y hay nervios. ¿Ya? Hay vasos y hay nervios. El tejido adiposo blanco o amarillo, ¿ya? Es el tejido protector sobremanera. Es el que se encuentra, por ejemplo, en la hipodermis, ¿no? Debajo de la dermis. ¿Ya? Es el tejido que se encuentra, repito, rodeando las vísceras, ¿no? Para evitar, pues, su colapso al golpearse, pues, ¿no? Rozarse con otras, ¿ya? Y pues, en el caso perdón, tejido adiposo pardo, ¿ya? Hablamos, pues, de diversas gotas, ¿no? De aerosol, perdón, diversas gotas de grasa dentro de la célula. Y pues un detalle importante, ¿no? Que en el caso del tejido pardo, adiposo pardo, es más bien funciona como un almacén, ¿no? De calor, ¿no? Recuerden que el músculo genera calor y la grasa la guarda, llamarlo de manera general. Pero en el caso del tejido adiposo pardo, pues este es fundamentalmente una reserva de calor, ¿no? ¿Ya? Es pues a veces muy, digamos así, que es necesario que esté ahí, ¿no? Pues, cuando vamos de viaje y puede haber shock térmico, pues esa sección, esa porción de grasa se supone reduce, ¿no? La probabilidad de algún tipo de daño o lesión. Es más, justamente por esa razón encontramos tejido adiposo pardo en la espalda, en el abdomen y en el caso de las damas en la sínfisis púbica, ¿no? Justamente pues por este asunto, ¿no? Del impacto. ¿Ya? Bien, y entonces, otro asunto respecto al tejido adiposo es pues que el tejido adiposo pardo, que es abundante en niños, en el adulto se focaliza, repito, se focaliza en espalda, sínfisis púbica, cuello, no cerca de la clavícula, que es donde realmente se forman se continúan formando, pues no, estas células adiposas, ¿de acuerdo? Y también pues se encuentran, perdón, bien, y entonces pues cuando estamos hablando de tejido adiposo, hay otro detalle que a veces pasa desapercibido, ¿no? El tejido adiposo también tiene una función endocrina, endocrina. ¿Ya? Hay unas hormonas llamadas leptinas que están en relación pues con el peso, el volumen graso, desarrollo sexual, y entonces alteración en este grupo de hormonas llamadas pues, no, perdón, leptinas, leptinas, ¿ya? Pues hay, ¿no? Hay alteración finalmente fisiológica, ¿no? Recordemos pues que el tejido graso termina, ¿no? Almacenando pues, ¿no? Más y más y más grasa, ¿correcto? Entonces pues puede, ¿no? Alterar el funcionamiento corporal, ¿no? Muy bien, no sé si con eso podamos haber cubierto la pregunta que se nos planteó. Bien,
Bien, entonces cuando hablamos, repito, el cartílago hialino es un bueno, tejido cartilaginoso es un tejido avascular sin nervios, ¿de acuerdo? Es un tejido que en general está cubierto por una membrana llamada pericondrio, excepto el cartílago fibroso, ¿ya? Es un tejido que presenta, pues, como unidad a la estructura llamada condrona. La condrona va a contener, pues, una parte de matriz cartilaginosa y células llamadas, pues, condrocitos. Aunque aquí también hay condroblastos, recordemos, pues, cito es adulto y blasto es joven, ¿no? Formador. Ahora, los condroblastos o condrocitos pueden vivir, pues, en una especie de laguna, ¿no? O espacio propio que se va a denominar, pues, condrocele. Bien, luego tenemos entonces este tejido cartilaginoso, pues, puede clasificarse en tejido hialino o cartílago hialino. Lo vamos a encontrar en las superficies articulares. Lo vamos a encontrar también en el esqueleto fetal, en el tabique nasal. Luego tenemos el cartílago elástico, que lo vamos a encontrar pues en el pabellón auricular externo, eso lo que llamamos oreja. Vamos a encontrarlo también en la laringe, ¿de acuerdo? Específicamente pues en esa zona donde encontramos las glándulas pues mamarias, ¿no? Finalmente, perdón, estoy hablando, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Estamos hablando del cartílago elástico, sí. Ya, a ver, estamos hablando de que se encuentra en el pabellón auricular externo, o sea, en la oreja. También lo vamos a ubicar en la laringe, ¿de acuerdo? Justo donde están, pues, la zona donde encontramos a las cuerdas vocales, ¿cierto? Pero este cartílago elástico está más bien siendo parte de la epiglotis, ¿no? La epiglotis que va a cubrir el espacio interno de la laringe, que es la glotis, ¿no? La glotis. Claro, obviamente, pues, sin embargo, podríamos ubicar, ¿no? A la glándula mamaria, perdón, vuelvo a repetir, perdón, podríamos ubicar a las cuerdas vocales, pero recuerda que es la parte elástica es la parte superior, el epiglotis, ¿no? Las partes interiores o más profundas, pues son mucho menos elásticas. Las cuerdas vocales son las que vibran más bien, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de eh, una estructura epitelial, cartilaginosa y en parte pues conectiva, ¿no? Dentro de esta zona donde están pues las cuerdas vocales, ¿no? El cartílago fibroso, que no tiene pericondrio, ¿ya? Bien, el cartílago fibroso lo vamos a ubicar en en los discos intervertebrales entre las vértebras para soportar el peso entre cada una de ellas y reducir la fricción directa. Vamos a encontrar también el cartílago fibroso en la sínfisis púbica, ¿no? La pubis, ¿de acuerdo? Y en los meniscos, ¿no? Meniscos, están dentro de las zonas articulares. Tejido conectivo óseo, el hueso. Cuando hablamos de tejido conectivo óseo, recuerda que su función es formar hueso.
La función del tejido no es la misma que la función del órgano. Bien. Es decir, el tejido conectivo óseo ya, forma hueso. Entonces su función es formar hueso. Además de actuar pues como reserva mineral. En esa parte sí tiene la misma función que el órgano llamado hueso. Ahora, tenemos que en todo hueso largo hay pues una zona llamada epífisis, que es la zona final, y una zona del centro, perdón, ¿no? Que se llama diáfisis. A ver, bien. Entonces, esta zona, el extremo se va a llamar epífisis, la zona del medio se va a llamar diáfisis, ¿ya? Y vamos a encontrar pues aquí al sistema de Haber, llamado también osteona, que es la unidad del tejido óseo compacto. Bien, ahora, en el hueso vamos a encontrar pues, ¿no? Osteoblastos, osteocitos. Y hay que recordar que el tejido óseo es un tejido vascularizado, tiene vasos, y es un tejido también inervado, o sea, también tiene nervios. Bien, ahora, en el caso del hueso esponjoso, lo que vamos a encontrar es esta estructura llamada trabécula ósea. No queda pues la impresión de un panal, pues no una colmena, ¿de acuerdo? Mientras que pues el hueso, el tejido óseo compacto, tiene algo más sólido con la osteona y el mismo, ¿no? Bien, ahora, la unidad del hueso esponjoso se llama trabécula ósea. Repito, la unidad del hueso esponjoso se llama trabécula ósea. La unidad del hueso compacto se llama osteona o sistema de Haber. ¿Por qué? Porque hay un canal central, el centro de la osteona, que se llama pues canal de Abers. ¿Y qué encontramos en el canal de Abers? Bien, ahora, también encontramos canales pues secundarios, ¿no? Los canales de Volkmann. Pero acá están, pues ahí ven el nervio y el vaso. Acá tenemos otra distribución concéntrica alrededor del conducto de Havers, a lo que vamos a llamar la menilla óseas, ¿no?
Ahora, estos canales que estás viendo que parten de los osteocitos se llaman canalículos óseos, también llamados canalículos calcóforos, que tienen pues como misión absorber nutrientes que puedan llegar desde los vasos sanguíneos, pero también tienen como función pues seguir formando, ¿no?, la matriz. Bien, el osteoblasto es la célula generadora o formadora, ¿no?, que a su vez se convierte en osteocito, es la célula adulta. Ambas, osteoblasto y osteocito, se encargan de mantener pues, ¿no?, el normal funcionamiento del tejido óseo. Y está el osteoclasto, ¿no? El osteoclasto. Bien, ahí tenemos a las tres células principales, ¿no? El osteoclasto, recuerda, es una célula multinucleada, es un macrófago multinucleado en verdad, que degrada al hueso, mientras el osteocito y el osteoblasto lo forman, el osteoclasto pues degrada, ¿no? Bien, a continuación tenemos pues el tejido conectivo sanguíneo, ¿no? A ver, vamos a ver que alguien más se una.
Bien, continuamos entonces. Tejido sanguíneo o sangre. Características variables que debemos recordar para este tejido. Cuando hablamos de la sangre, podemos hablar del volumen de sangre, un volumen sanguíneo, y lo llamaremos pues volemia, ¿correcto? Volemia. ¿Ya? Podemos hablar también, ¿no? De, bien, entonces, cuando hablamos de sangre o de tejido sanguíneo, pues el tejido sanguíneo se divide también en dos partes, ¿no? La matriz y los, en este caso, llamados elementos formes. La matriz líquida, fluida, es el plasma. Ya, repito, es el plasma. Ahora bien, bien, y entonces, el plasma, repito, el plasma pues es, ¿no?, la parte de la matriz del tejido sanguíneo. ¿Qué vamos a encontrar en el plasma? Agua, vamos a encontrar no, 90% de agua, 7% de proteínas como la hemoglobina, como... Bien, ahora, en el plasma, además pues de agua, proteínas, encontramos glúcidos como la glucosa, la fructosa. Encontramos también ácidos grasos, ¿ya? Algunas hormonas y algunos pues desechos. Bien, luego tenemos los glóbulos. Bien, ahora, para tener una idea más o menos global de lo que se tiene, pues tenemos que recordar que los glóbulos blancos o leucocitos, ¿ya? O leucocitos son mucho más grandes que los eritrocitos. Los eritrocitos son pues más bien pequeños, pero están en mayor cantidad que los... Bien, entonces vamos a ir directamente a la clasificación. Cuando hablamos de leucocitos, ya hablamos de los eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, ya ellos son nuestros glóbulos blancos o leucocitos. Recordando pues que el neutrófilo, ¿ya?, es la primera línea de defensa contra las bacterias. Cuando muere, forma lo que llamamos pus, ¿de acuerdo? A ver, un momento, por favor.
Bien, y entonces tenemos luego pues los monocitos, que van a ser la segunda línea de defensa, ¿ya? Segunda línea de defensa, por si pues la otra pierde, ¿no? Luego tenemos que los monocitos se van a convertir en macrófagos, ¿ya? Luego tenemos que los eosinófilos, bien. Luego tenemos los eosinófilos, que son antiparásitos, ¿no? Antihelmínticos, ¿de acuerdo? Y los basófilos que contienen pues gránulos de histamina y de... Bien, ahora, estos basófilos, ¿ya? Al contener pues histamina y heparina, ¿ya? Logran actuar de diferente forma. En el caso de la histamina, pues se libera ante la presencia de alérgenos. Pero como estamos hablando del basófilo y no de una célula cebada, no del tejido conectivo propiamente dicho, pues en este caso el alérgeno tiene que pues eh, haber ingresado, ¿no? Vía sanguínea o incluso puede ser un medicamento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí es esos detalles. Bien, ahora, el eosinófilo que te decía, pues, ¿no? Ataca a gusanos, a protozoarios, ¿no? Para defensa de nuestro cuerpo. También degrada las llamadas complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces un elemento extraño a nuestro, que se va a llamar siempre antígeno, pues termina uniéndose a los anticuerpos circulantes, de esa forma lo marcan para que pues algún glóbulo blanco, en este caso el eosinófilo, pues lo coma, ¿no? Lo fagocite. Ahora, para obtener plaquetas, pues debe fragmentarse la célula. Bien, ahora, el tejido sanguíneo, o sangre, pues como sangre cumple algunas funciones, ¿no? Función nutricia, por ejemplo, porque traslada nutrientes a diversos órganos del cuerpo provenientes tanto del intestino delgado como pues del mismo tubo digestivo, ¿ya? Bien, ahora, también cumple función excretora, ¿no? Porque recolecta los desechos, pues y los lleva hasta los riñones, pues para ser expulsados en forma de orina. Se habla también acerca de la función respiratoria porque pues, la sangre hace circular el oxígeno y el CO2, ¿de acuerdo? ¿Ya? Otro dato, hablamos de perdón, de la hematopoiesis, que es la formación de los elementos formes, ¿ya? Luego vamos a encontrar
función hormonal porque también traslada hormonas, pero la función principal, en todo caso, la más importante, la básica, es pues que la sangre circula y al circular, pues circulan nutrientes, desechos, hormonas y demás. ¿De acuerdo? Tejido muscular. Bien, a ver un momento, por favor. Ahora. Muy bien, cuando hablamos de tejido muscular, hablamos pues de un tejido, ¿no?, que tiene como función principal la de contraerse, ¿no? Su contracción, su propia contracción. ¿De acuerdo? Ahora, este tejido muscular tiene pues, este tejido tiene pues por función formar a los órganos llamados músculos. Bien, y entonces el tejido muscular, el tejido muscular está vascularizado, está inervado, ¿ya? Forma los órganos llamados músculos. Es un tejido que tiene, repito, por función la de contraerse. Esa es su función, la de contraerse. Ahora, al contraerse origina pues que los huesos sobre los cuales está posado y a los cuales pues probablemente, perdón, a ver, mm, listo, ahora sí. Ahora, acá lo que estamos observando pues es una muestra, ¿no? Una gráfica que representa el tejido muscular, perdón, estriado esquelético, ¿no? Tejido muscular estriado esquelético. Ahora, ¿qué tenemos acá? La fibra muscular, el cuerpo del músculo, los núcleos. Bien, ahora, esta fibra muscular va a presentar el sarconúcleo, o sea, el núcleo celular. Ahora que la fibra muscular es la célula muscular. Encontramos el retículo sarcoplásmico, que es el retículo liso. ¿Ya? Y luego, pues, ahora, los túbulos en H son las estructuras por donde van a llegar, pues, ¿no?, los nervios a tener contacto con el retículo sarcoplásmico.
La miofibrilla no es más que el centriolo altamente modificado para servir, pues, ¿no? de ancla durante tu, no, servir, perdón, de zona contráctil interna que hace que todo se vaya a contraer, ¿no? Ese es el asunto de la miofibrilla. Ahora, en la miofibrilla vamos a encontrar bandas como la banda A y bandas, pues, como la banda I. Bien. Ahora, las bandas A y la banda I son bandas de proteínas contráctiles que pues van a permitir el acortamiento de la miofibrilla y por tanto el acortamiento del músculo. Y cuando decimos acortamiento estamos hablando pues de contracción. Entonces las bandas se desplazan unas sobre otras, como observas ahí, las líneas Z se acercan y pues, ¿qué va a ocurrir? El músculo se va a contraer. Bien, entonces por ahí ya tenemos este asunto de que el músculo estriado esquelético se contrae pues cuando las líneas Z se acercan y se expande cuando la línea Z se relaja o se separa. Bien, en todo caso pues conmigo será hasta la siguiente sesión, ¿no? Cuídense mucho muchachos, nos estaremos viendo ya, repito, será conmigo hasta la siguiente sesión, ¿sí? Cuídense, nos vemos, hasta luego.